sentir desánimo, tristeza continua, vacío e incluso con el tiempo, depresión. ¿Por qué nos desanimamos y podemos llegar a deprimirnos? ¿En qué consisten esas emociones? En la época actual vivimos cada vez con más ansiedad y desánimo o depresión, pero no nos detenemos a profundizar por qué es así. ¿Realmente existe una causa? ¿Qué nos lleva al desánimo o depresión? ¿Cómo podemos gestionarlo o superarlo? ¿Es algo posible o será para siempre? ¿El ser humano se deprime de forma natural o es algo que va contra nuestra propia naturaleza? Vamos a responder estas preguntas en los próximos minutos de forma sencilla y con el objetivo de que enfoques de forma diferente lo que te ocurre para que la solución sea estable. Porque no, deprimirse no es natural, ni tiene por qué ocurrir. Hace unos años o incluso décadas, hablar de depresión era algo casual, algo que no surgía con demasiada frecuencia porque quizá no eran demasiados casos o no lo decían demasiado. Hoy día es muy frecuente, sobre todo, escuchar este famoso cuadro ansioso-depresivo. Pero oye, ¿qué es realmente una depresión? ¿En qué consiste? ¿Y cómo llegamos a ello? Vamos a diferenciar en primer lugar, pues, qué es una depresión en relación al desánimo o la tristeza. El desánimo es un estado de ánimo funcional, es decir, nos sirve y que nos ayuda a entender que hay algo en nuestro contexto, en nuestra rutina, en lo que nos está sucediendo que no nos funciona y tenemos que cambiarlo. El desánimo, por lo tanto, es algo que es útil para todos los seres humanos y sentirlo en alguna ocasión no es un problema. Una tristeza es algo más intenso, pero puntual en el tiempo, que también nos ayuda a conocernos y a sentir que, oye, siento o estoy interpretando que he perdido algo. Eso es lo que nos lleva a la tristeza. Nos ocurre a lo largo de nuestra vida y también nos ayuda a conocernos, a entender, oye, realmente no teníamos eso, no hemos perdido nada, qué visión tenemos sobre lo que te ocurre, sobre las relaciones. Pero una depresión menor o una depresión mayor es algo diferente. Es un estado de ánimo muy decaído, de una tristeza profunda que se mantiene en el tiempo, algunos meses, y que lleva a que algunas áreas de tu vida, pues la higiene, el sueño, la vida laboral, las relaciones, sean disfuncionales o incluso que no ocurra. Para que entendamos esto, voy a darte un dato que creo que puede ser de lo más clarificador. Actualmente no contamos con ningún tipo de evidencia empírica que nos diga cuál es el origen de la depresión en un sentido biológico. Es decir, el ser humano, así como cualquier mamífero, no se deprime por una causa primaria. No es la depresión la causa primaria del problema, sino que la depresión es una consecuencia de una causa diferente. Por lo tanto, ¿tiene sentido tratar la depresión como si fuese la causa primera y mediante un tratamiento farmacológico? Pues hoy día también contamos con bastantes evidencias que nos dicen que en muchos casos hay un efecto placebo también bastante interesante, que también luego hace un efecto mayor en el momento de dejar los fármacos. Ahora bien, si la depresión es una consecuencia de algo, ¿qué es ese algo? El ser humano puede llegar a deprimirse por llevar demasiado tiempo viviendo una de estas tres situaciones o una combinación de factores. En el primer caso, la depresión llega cuando llevamos demasiado tiempo viviendo en un estado de ansiedad. De ahí el famoso cuadro ansioso-depresivo. ¿Cuál es la relación si la ansiedad es ante todo miedo y alerta y la depresión es tristeza? La ansiedad es un estado de alerta totalmente agotador para nuestro organismo y si la mantenemos con el paso del tiempo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro propio sistema emocional puede reaccionar deprimiéndonos.
Por este motivo, lo más importante es ir a la causa del problema, que es realmente el estado ansioso. Una segunda causa habitual es cuando llevamos demasiado tiempo viviendo según una rutina que no nos causa satisfacciones. Cuando esto ocurre por un periodo corto, sentimos estrés, pero cuando se mantiene durante demasiado tiempo, nos puede llevar a un estado de indefensión y de ahí incluso a un desánimo profundo que puede desembocar en depresión, motivo por el cual podemos sentir una especie de anedonia, de sentir dificultad para experimentar bienestar, placer o incluso perder intereses, porque llevamos demasiado tiempo sin practicar una vida donde existe un sistema de recompensas mediante lo que haces, mediante tu propia rutina. El tercer factor es cuando llevamos demasiado tiempo dependiendo emocional y afectivamente de los demás. Cuando tu bienestar no depende principalmente de ti, sino de factores externos que no podemos controlar, cómo se comunican contigo los otros, cómo te valoran, etc. Al final es como ir corriendo detrás de algo que siempre va un poco más deprisa que tú. Nos genera inseguridad, dificulta que construyamos una autoestima que nos funcione, nos causa también ansiedad y con el tiempo desánimo y quizá incluso depresión. Bien, puede ser una de estas tres causas o las tres combinadas que con el tiempo nos puede llevar a ese estado del cual resulta difícil salir. A veces también es porque durante mucho tiempo, años, a veces décadas, mantenemos un sistema, una forma de entender el mundo que nos lleva hacia ese estado. Es decir, no es que nuestro cerebro tenga un problema con determinados transmisores, sino que el cerebro al final se adapta a nuestra conducta, a lo que hacemos, sobre todo si es durante mucho tiempo. Ya conocemos las causas principales, pero bueno, ¿cómo podemos resolver todo esto? Un dato también muy esclarecedor es que este tipo de situaciones no se resuelven fácilmente solo con un tratamiento farmacológico. Sin embargo, los casos de éxito vemos que existen quizá haya un tratamiento farmacológico o no, esto depende de otros ámbitos, pero ante todo donde sí existe terapia. Ahora, hay una gran diferencia entre centrar la terapia en la depresión y centrar la terapia en la persona. ¿Cuál es su sistema? No solo lo que le ha ocurrido, sino cómo lo ha entendido, cómo lo ha gestionado y aplicamos cambios profundos y también ante todo prácticos en el día a día que ayuden a la persona ante todo a entender y a gestionar de forma más funcional ese estado de ánimo. Al ser un cambio ante todo en uno mismo, se hace mucho más estable con el tiempo. Para resolver un problema de desánimo, tristeza continuada o depresión, en primer lugar tenemos que considerar el contexto particular de la persona. Cuando existe un estado depresivo mayor, el pronóstico es más lento y complicado. No sabemos cómo estar en un estado depresivo durante mucho tiempo puede afectarnos en un sentido neurológico, y de ahí que sean procesos que generan más esfuerzo. Sin embargo, en la gran mayoría de casos, los problemas de desánimo o tristeza por causas de ansiedad, estrés, rupturas de pareja o de autoestima dependen ante todo de cómo estamos entendiendo y gestionando esas emociones. Cuando afrontamos estos procesos, existen momentos más fáciles, otros más difíciles, incluso momentos de crisis donde queremos tirar la toalla. Pero si el trabajo es constante, existe compañía y trabajamos con todas las partes de la personalidad, el resultado llega en mucho menos tiempo del esperado. Tras más de 11 años acompañando a personas en sus procesos de cambio y terapia, puedo afirmar claramente que los datos que tenemos sobre medicación y terapia son ciertos. Ningún caso se soluciona solo con fármacos, pero con terapia, apoyo y ayuda, esta dificultad sí es reversible. Tenemos que entender cómo enfocamos nuestras emociones, ir al problema de origen, que suele ser la ansiedad, como hablamos, el miedo, la inseguridad, construir rutinas positivas y sobre todo aplicar acciones que cambien nuestra forma de vivir y afrontar el problema. Pero para que esto realmente funcione, es importante entender que no sentimos ese desánimo o ansiedad de forma eventual, sino a veces todos los días. Por este motivo, para que un proceso funcione, que a veces puede llevar menos tiempo del esperado o a veces necesitamos ser más pacientes y esperar más tiempo, es importante que la compañía no solo sea con sesiones eventuales, que es algo que puede funcionar para otro tipo de problemas, pero para este tipo de dificultades no funciona tan bien.
Por este motivo mi forma de acompañar es totalmente constante. Todos los días para cualquier necesidad que tenga la persona y así podemos trabajar con lo que ocurre cuando ocurre. Es algo mucho más orgánico y funciona mejor. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si necesitas más información la encuentras en empoderamientohumano.com. Y si este es un problema que quieres resolver y necesitas compañía, allí también en empoderamientohumano.com tienes una opción para agendar una primera sesión y ver cómo en tu caso en específico lo podemos comenzar a resolver. Te envío muchísimos ánimos y hasta la próxima.